Ecológicos, sea Expol, y ha sido también asesor del Centro de Estudios del Medio Ambiente. Laboró en el Centro de Investigación Científica y Tecnológica del Expol. Bienvenido, Máster Edmundo Aguilar. Aló, buenos días. Ante todo, agradecimiento a Hugo Calle y Mark Spol y las instituciones que apoyan este evento, y además la presencia de todos ustedes. Yo creo que, o sea, suena un poco difícil lo que está puesto ahí, pero voy a tratar de simplificarlo lo que más puedo. La idea es dejar inquietudes, porque en una hora no podemos resolver todo. Pero también me ha interesado mucho, o sea, aparte de inquietudes a través del tiempo que se me han presentado, más lo que hoy quise recopilado, yo creo que hasta el momento han salido muchas cosas que voy a tratar también de ver cómo las relaciono con esta temática, pero que creo que a futuro quedan algunas líneas o puntos a ampliar y a investigar. Y eso es lo interesante de estos intercambios que se dan acá. Ya, primera cosa, hay un detalle. A ver, estamos hablando, o hemos hablado todo el día, algunos expositores, participantes, de las identidades, de tal sector, de tal otro, de la historia de tal sector, tal otro. Pero yo creo que todo esto debe servir para también pensar en nuestras identidades, pensar en nuestra conciencia social. O sea, no es un problema de esas comunidades, de estos ciudadanos, de estas personas, es un problema de todos los que estamos presentes aquí y los que no hayan podido venir. ¿Ya? En ese sentido, ese es el esfuerzo que me planteo, digo heurístico, en el sentido de que es el camino, o sea, los pasos, desde una visión bien general, que tiende a lo filosófico, hasta lo más singular de todas las temáticas que se han detallado y se han visto aquí. Ese es el espíritu de la heurística. Ahora, lógicamente, en ese camino también se van planteando cuestiones de cómo ir articulando, más que nada, metodologías. O sea, no es que voy a plantearme una metodología nueva, sino cómo articular algunas metodologías, cómo articular algunos conceptos y cómo ir viendo, puliéndolo, ¿no? En el camino. Ya, por favor, exacto, la siguiente. Me impactó mucho la obra de que habla sobre Bolívar, de Bolívar Echeverría, además que luego pude escucharlo a él también, sobre la modernidad barroca. O sea, la modernidad barroca fue un proceso que se dio aquí en América Latina. Es un proceso del cual nosotros hemos sido influidos. Y es, como él decía, al final de los finales, sintetizando, ¿no? Somos monstruosamente modernos, premodernos y posmodernos. ¿Ya? Vamos a ir ampliando poco a poco esto. Y que, o sea, el siglo XVII, el siglo XVII
es bien interesante, o sea, aunque no ha sido muy estudiado, recién he visto que ya hay publicaciones, pero debería interesarnos a nosotros el siglo XVII. O sea, como continuidad de los estudios arqueológicos y como un enlace para los estudios históricos. El siglo XVII es clave, no solo para las identidades que estamos estudiando, sino para la nuestra también. Es el momento en que se desintegra un sistema civilizatorio. O sea, debido a que a la conquista, a la dominación, a la colonización, se va desarticulando lo más estructurado, cuasi estados, etc. Y por otro lado, se instala una nueva civilización, pero que no tiene la fuerza. No tiene, o sea, no es suficiente lo que existe acá, no hay un puente fuerte con Europa, y entonces es pues, una situación así eh, en, en relativa crisis, ¿no? Una crisis de ir desintegrándose algunos elementos y una crisis de ir construyendo nuevos elementos. Entonces, en este contexto, lo que aquí, por eso dice Echeverría, el proceso civilizatorio europeo no tenía la capacidad de producirse en los denominados Nuevo Mundo. Y por otro lado, los restos de las civilizaciones aborígenes que ya no eran una fuerza alternativa. Pero además de eso, esta situación, este proceso va lógicamente en diferentes partes del continente, especialmente en América Latina, lo que es América Latina, va teniendo algunos efectos y algunas situaciones específicas, no son todas completamente iguales. Esto creo que es importante porque hizo que se planteara, en el caso europeo, la pregunta de, bueno, ¿qué son estas personas, estos individuos que están en ese supuesto nuevo continente? ¿Qué son? ¿Son seres humanos? ¿No son seres humanos? Ahí la iglesia debatió ese tema algún tiempo para establecer, bueno, si son seres humanos. Y la otra cuestión, lógicamente, para los aborígenes también es, bueno, ¿y estos que venían, qué son? Habían mitos que los decían que iban a venir, etcétera. Es toda una situación muy especial. Ya, por favor, la siguiente. Aquí he tomado esto porque para hacer énfasis de que todo lo que se está tratando, lo que se trate y se ha tratado de arqueología, tiene un carácter social histórico. Social histórico. Y en ese sentido hay que ir enfrentando y desarrollando y enriqueciendo los trabajos. O sea, a la medida que muchas otras cosas, ramas de la historia vayan vinculándose con la cuestión arqueológica, se va a ir enriqueciendo más esto. Partimos de lo que Iraida Vargas nos plantea, ¿no? Según nuestros conceptos de ciencia, la cual se define por sujeto de conocimiento, concebimos la arqueología como una ciencia histórica, cuyo objeto del conocimiento es reconstruir el desarrollo de las sociedades, estudiar sus procesos de transformación hasta su unión con sociedades más recientes. Aquí viene un tema y una cuestión rápida para tratar. Los museos, principalmente, nos están mostrando esa continuidad. O sea, desde 10.000 años hasta el presente, hay ese concepto que se fije en el público, en los estudiantes, hay trabajos que lleven a esa situación. Entonces, este es un esfuerzo que hay que ir viendo, un enfoque de no es que estamos viendo
y solo estudiando cosas que están desconectadas del presente, sino que de una u otra manera hay una cierta continuidad, que eso es lo que también hay que investigar, no solo los arqueólogos, sino todas las otras ramas de la ciencia social. Por favor, la siguiente. Ya, aquí entra, por eso hay un cierto límite que llegan los estudios arqueológicos. La historia también tiene sus límites y entre los dos podemos ubicar lo que sería la etnohistoria. Resumiendo, lo más importante es que intenta analizar y reconstruir las estructuras sociales y culturales de grupos étnicos que entraron en contacto con los poderes europeos entre los siglos XV y XVI, principalmente. Enfatiza los problemas historiográficos, epistemológicos en lenguas no europeas. Y por último, confronta temas que han sido tradicionalmente definidos como antropológicos, estructuras simbólicas, prácticas rituales, relaciones de parentesco, etnogénesis mediante el análisis histórico de fuentes documentales. La Historia América, crónica y una ciencia bastarda tomada de tabaco. Ya, hay muchos enfoques que dicen que la historia no es una ciencia, pero hay muchas escuelas, publicaciones de los años 40 para acá, tanto en Estados Unidos como en América Latina, que están desarrollando y están aportando. Entonces, este es un aspecto que habrá que tomar en cuenta y considerar. Por favor, la siguiente. Ya. Yo les decía, vamos a partir de lo filosófico, rápidamente, o sea, no se trata de historia de la filosofía, se trata de un tema muy filosófico, que es el ser social. El ser social, de acuerdo a la concepción materialista de la historia, el último elemento determinante de la historia es la producción y reproducción de la vida social. Lo plantea Engels. O sea, si estamos hablando de historia, si estamos hablando de sociedad, si estamos hablando de ser humano, en última instancia, dice, de todo lo que se produce, ¿ya? Lo determinante de la historia es la producción y reproducción. Yo quiero que le pongan ojo a esto. No se queda solo en decir producción. No es un enfoque economicista. Es un enfoque integral. Ya vamos a ver por qué. Se trata en última instancia producción y reproducción de la vida social. Y ahí se va constituyendo el ser social. Adelante, por favor. Avanzamos entonces a otro nivel. Aquí vamos a usar un concepto operativo, porque hay más de 300 versiones del concepto de cultura. Aquí vamos a hablar de cultura. Bueno, esto es operativo nada más, para el caso que estamos tratando. Y aquí, del amigo Felipe Bate, y yo lo pude escuchar en los años 80 y pico, en la Escuela de Arqueología, cuando daba clases a los alumnos, a Felipe Bate. Felipe Bate plantea, plantea este concepto. Cultura, conjunto de formas fenoménicas singulares que corresponden al sistema de contenidos esenciales generales que respecto a esta relación presenta la formación social. Ya, me imagino los alumnos eso ha sido un poquito complejo, yo me tuve que leer 3 veces el libro de Felipe Bate para poder procesar bien lo que nos trataba de decir. Bueno, en pastilla, me interesa esto de aquí, esta parte, porque ya vamos a ver cómo actúa. La cultura se supone que caracteriza al ser humano un ser social. Pero para efectos de análisis de procesos culturales, sociales, económicos, etc., hay que hacer ciertas diferenciaciones. Y en ese sentido viene la aparición de categorías. Estas palabras que se usan común y corriente
son categorías filosóficas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son conceptos generales. Los conceptos más generales de naturaleza, sociedad y el pensamiento son conceptos filosóficos, en otras palabras, categorías filosóficas. ¿Qué tenemos? Forma. La forma se aparece en todo lo que existe en la realidad. ¿Ya? Pero la forma solo me está expresando una parte de esa realidad. Lo que realmente podemos ser algo exterior. Y en contraposición tenemos contenido. Contenido son los elementos que están componiendo esa realidad o ese fenómeno o ese ser. Entonces estamos forma y contenido. Son categorías de análisis y son categorías, pero nos van a ayudar ¿para qué? Para el estudio. La otra pareja, la otra dual, fenómeno y esencia. Nosotros comúnmente, todo el mundo, en algún momento dado, todo percibe el fenómeno de que el sol se mueve del este al oeste. Pero ¿cuál es la esencia? La esencia es de que la Tierra es la que se mueve alrededor del sol. Entonces, no todo lo que nos llega a los sentidos es exactamente la explicación, nos da la explicación de esa realidad. Por eso la necesidad de la ciencia, de la que se profundice sobre o sea, se necesita el fenómeno para captar que existe algo en la realidad, pero se profundice en el fenómeno para llegar a la esencia. Entonces, si el fenómeno fuera esencia, no existiría ciencia. ¿Estamos? Ya. En la tercera, cualquier cosa, piensa en alguna pregunta más adelante. Perdón, no me cambie. Y singulares, las categorías de singulares y generales. Aquí a veces hay ciertos problemas que he visto yo generalmente en una aplicación común y corriente. Por ejemplo, cuando se dice objetivos, alguien tiene que establecer qué objetivos podemos hacer, objetivos generales, objetivos particulares, objetivos singulares, o largo, mediano y corto plazo, etc. Hay una cierta dificultad en ver los niveles de eso. Nosotros, aquí hay una cuestión importante, algo que no puse, pero está entre lo singular y lo general. Cuando hay un proceso, un fenómeno general, aparecen todos los elementos que se estudian. Eso es lo general. Pero a veces solo en una parte de la realidad aparece una manifestación y se dice es singular. Entonces, pero tengan presente que en medio de esos dos está un nivel, lo particular. Lo particular no es tan singular, lo particular no es tan general. Ya, entonces, si nosotros relacionamos estos tres elementos, forma, fenómeno, singular, en la realidad social, vamos a ver que a eso responde la cultura. Todo el mundo tiene necesidad de comer, eso es lo general. ¿Qué come? ¿Cómo come? ¿Cuándo come? Lo singular. Y eso va llegando a la cultura. No es lo mismo comer con palillos, no es lo mismo comer con tenedor, no es lo mismo comer cuy que comer ravioles, etc. Y así se va construyendo. O sea, nos va a ayudar a esto a ubicar qué puede ser más cultural, o sea, específicamente cultural, y qué corresponde a la sociedad, a lo social, con los contenidos esenciales generales. Eso caracteriza a la sociedad en general. Decimos la sociedad esclavista, entonces tiene unos conceptos generales. Sociedad feudal tiene tales conceptos. Sociedad capitalista tiene tales conceptos. Entonces, nosotros aquí Ecuador es capitalista, pero no es el mismo capitalismo que hay en Estados Unidos. Entonces, en cuanto a lo contenido esencial general, predomina el capitalismo. Pero en cuanto a lo cultural, hay especificidades.
Entonces, con esto, que creo que es una especie de ayuda, podemos ir ubicando la relación cultura y sociedad. Ahora sí, adelante. ¿Qué tenemos nosotros entonces en cuanto... Vamos a profundizar ahora una palabra que aquí ha salido 3 veces y estoy atento a la charla que se da, modo de vida. ¿Ya? ¿Sabe? Modo de vida, modo de vida. Bueno, modo de vida hay un montón de versiones. No hay una sistematización exacta sobre esto. Bueno, hay un enfoque aplicado a la arqueología, del cual yo me agarré para aplicarlo a la realidad actual. ¿Ya? Y vamos a ver cómo. Pero nosotros tenemos entonces, en cuanto el ir avanzando hacia lo que es modo de vida, que ese modo de vida está particular, es un nivel particular en la relación formación social y cultura. O sea, decíamos capitalismo, entonces formación social capitalista, y hay una cultura muy singular, y en el medio está el modo de vida. El modo de vida es como una expresión del momento, o sea, como de un periodo X de tiempo que tiene ciertas características. ¿Ya? Avancemos un poco más y ahí aclararemos. Ya. Tenemos nosotros que, o sea, de lo que he venido yo revisando, para poder explicarme un poco más lo del modo de vida, que el modo de vida tiene 3, por eso digo, de manera operativa, para caracterizar el nivel particular, podemos establecer 3 dimensiones del modo de vida. Lo que es familia, o sea, son 3 como núcleos importantes que interactúan, que se relacionan, pero que cuando se los describe se destaca la característica. Familia, trabajo y comunidad. Esto me va a permitir ir ya, si quiero estudiar un modo de vida, a ver, bueno, ¿qué voy encontrando en estos niveles? Y en modo de vida, en familia, por ejemplo, se predominan las relaciones de parentesco. ¿Ya? Familia predomina las relaciones de parentesco. O sea, algo que vamos a ver, cuando trabajamos en la familia, y primero que aparece es la relación de parentesco y establecemos los árboles genealógicos, etcétera, la influencia. Segundo, trabajo, donde predominan las relaciones técnicas con las materias, instrumentos y otros productores. Cuando hablo aquí técnico de trabajo, no me estoy refiriendo en términos económicos. Quiero aclarar. Yo he detectado empíricamente, primero, de que cuando alguien de una comunidad me dice, valora su trabajo, yo hago esto y de esta manera, y trajo el material y hago esto y lo otro, y le da un valor afectivo a esa cuestión técnica que está produciendo, y a su vez eso, y lógicamente él no lo hace solo, tiene que hacerlo con otras personas, pero una carga afectiva a lo del trabajo. Entonces, ahí estamos hablando de lo técnico del trabajo a nivel del modo de vida, de esa manera, con ese enfoque. No simplemente legal, no simplemente económico. O sea, existe todo eso, pero esas características hay que detectarlas. Y por último, comunidad. O sea, aparte del parentesco y el trabajo, ¿qué otras relaciones se dan? ¿Ya? ¿Qué otras relaciones se establecen? Compadrazgo, alianzas políticas, participación en la comuna, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres elementos, yo los veo constantes, ¿ya? Y lo encontré con 2 campos diferentes de investigación en psicología. Una vez
una conferencia de un psicólogo cubano, él indicó cómo detectar un momento de estrés en las personas. Y me doy cuenta que cuando él está hablando de cómo detectar, o sea, cuando ya aparece un problema de estrés o más allá del estrés, era porque la persona solo se focalizaba en un área. Alguien que solo se focaliza en la familia y no hace labor, no hace relaciones comunitarias, etcétera, tendrá el estrés. Alguien que solo el trabajo y deja al lado la familia, deja al lado otras relaciones sociales, tiene el estrés. E igual en el caso de solo estar en la comunidad y no saber nada de la familia ni del trabajo. Bueno, ese es un sesgo. Y por otro lado, en el diccionario filosófico, el diccionario científico del folclore, Paulo Carvalho también en un momento aparece en cuanto al folclore social, estos tres elementos. O sea, si ustedes revisan el folclore social, pueden agrupar los tipos de folclore en torno a estos ejes. ¿Ya? Entonces, bueno, esto para profundizar más adelante. Solo les dejo que esto nos va a ayudar a ir ubicando qué caracteriza el modo de vida. Y el modo de vida como un nivel particular en la relación sociedad y cultura. Por favor, el siguiente. Ya, avancemos en vida cotidiana. Dice, tomando en cuenta la concepción de Agnes Heller, se define como la repetición de las actividades diarias, el ritmo de las relaciones interpersonales, su intensidad y su frecuencia, la manera de consumir, los modos de innovar y crear, en suma el conjunto de hechos que expresan una experiencia social en movimiento. En síntesis, son las actividades diarias que los seres humanos realizan para reproducirse biológicamente, socialmente y psicológicamente. Ahí me metí en el campo de la psicología, la personalidad. O sea, lo que nosotros vivimos diariamente, y podemos hacer un horario, o sea, hacer una hoja con el horario, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, 12, etcétera. Y vamos viendo que se repite diariamente, o por lo menos el lunes y viernes se repite. Sábado y domingo puede ser un poquito diferente. Puede ser más o menos. Eso es la vida cotidiana. Vida cotidiana, que es una categoría que se usa, pero se la usa separado de todo. O sea, no está unido, no está, la vida cotidiana, cuando haces un trabajo etnográfico, de campo, social, etcétera, y la persona lo que ha entrevistado, lo que hace es relatar su vida cotidiana, pero es una riqueza y una variedad, y yo cómo sistematizo eso. Entonces, ubicando de que la vida cotidiana ya está vinculada, o sea, si la vinculo al modo de vida, le voy dando forma y voy profundizando un poco más en lo que me dice. Si no, me pierdo. Eso es mi experiencia personal. Entonces, pero quiero que le pongan el ojo. Reproducción biológica, social y psicológica, pero del momento, del día. Y aquí estamos expresando el ser social, ¿se acuerdan? La producción y reproducción de la vida. Es esto. Reproducir la vida, es reproducir. La reproducción es biológica, social y psicológica. ¿Ya? Parece que estuviera predicando. Adelante, por favor, el otro. Ya, entonces aquí ya vamos aterrizando un poco más. Ya, aquí yo me planteé el relacionar todo esto que les he dicho a ustedes. Articulación de categoría. Entonces, para llegar a un acercamiento particular al modo de vida, se arma una matriz donde se cruzan condiciones, actividad y conciencia con las dimensiones de familia, trabajo y comunidad. ¿Qué es lo que vamos a tener? Una matriz así. Lógicamente hay un detalle. Este modo de vida, acuérdense que estaba en un contexto de la formación social.
O sea, la formación social es un contexto que interactúa con el modo de vida. No es exactamente lo mismo, pero esa interacción va destacando cuestiones que me permiten después investigar, o sea, cuestiones particulares. Entonces, si ven ahí, una barra donde está condición, actividad y conciencia, y la otra barra que va a cambio acá, que va a familia, trabajo, comunidad. Y de ese cruce, yo voy llenando los datos, y en este caso yo me planteé para el caso de doña María Caiche Chonana, porque, ¿qué ocurre? Busco María Caiche Chonana en las publicaciones feministas y encuentro 3 líneas de María Caiche. ¿Y cómo es esto? Y que no hay nada más. 3 líneas, 2, 3 publicaciones. Puede ser que me falten otras más, pero... Y entonces me quedé con eso en el aire así, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Ah, bueno, el contexto, pues. Y por suerte, muchas publicaciones hay de contexto, más que nada de una historia. Pues, principalmente investigadores cubanos, investigadores peruanos, que han investigado en los temas del Ecuador, además de los suyos propios, y que es interesante también lo que pasa en la zona norte de Perú, que muchos elementos se pueden utilizar. Bueno, entonces, esta es la parte de la heurística, ¿ya? Por favor, apunten las inquietudes después. Avancemos un poco, por favor. Lo siguiente, allá. Perfecto. ¿Qué tenemos con María Caiche? Tenemos que no es, ya, una mujer fue valiente, hay la imagen de la época que hicieron después, que se enfrenta al lagarto, mata al lagarto, y está la historia completa. O sea, eso no lo puse. ¿Por qué? Porque no me importa ahorita ya eso lo pueden leer y van a encontrar que hizo eso. Me importa otros elementos más. ¿Y sabe cuál? El que sepamos geografía. Los aquí presentes, para empezar, debemos saber geografía, por favor. Nos enseñaron un esquema, por lo menos en mi época, estamos en el siglo pasado, como que la misma enfoque geográfico de Perú, costa, sierra, oriente, punto. Y una costa plana, ¿no? ¿Verdad? Porque así es la costa de Perú, plana y desértica, etc. ¿Ya? ¿Y qué conciencia nosotros tenemos de la cuenca del Guayas, por favor? ¿Qué conciencia tenemos de la cuenca del Guayas? O sea, el volumen, las características, todo, muy poco. Porque lo que sale en la prensa y nada más. Entonces, aquí es importante. Y la pregunta es, si no tenemos mayor información o formación en geografía, ¿cómo vamos a tener una conciencia ecológica? ¿Qué conciencia ecológica vamos a tener si no manejamos la geografía? Si no manejamos la geografía de la ciudad de Guayaquil. A ver, ¿dónde termina el estero salado, las ramales del estero salado de Guayaquil? Bueno, hay varios lugares. Preguntémonos eso. No quiero que me contesten ahorita. ¿Cuál es la península? Guayaquil es parte de una península, está vinculado a una península. ¿Dónde nace esa península? ¿Dónde termina esa península? Estamos cerquita aquí. Porque siempre pensamos península Santa Elena, es solo la punta. Pero ¿y la gran península? A ver. Entonces, tenemos los grandes puntos de la península. Están Osorja, Salinas, Ayampe y Puerto Hondo. Y la gran límite norte, o sea, los 3 están rodeados por mar, y el límite norte es la cordillera Chongón-Colonchi. A ver, eso sabíamos, eso nos enseñaron. Sí, bueno. Habla de ese tema. Bueno, está bien, pero digo en la escuela, en el colegio, en las universidades, ¿ya? Entonces, ese contexto empezamos por la cuenca del Guayas, ese tenemos que irlo teniendo mayor
conciencia, mayor visión. Entonces, aquí tenemos a un lado el territorio étnico chono, del cual era parte María Caiche. No podemos hablar de María Caiche sin el pueblo chono, aunque no era ya tan fortalecido porque había pasado algunos años, pero está vinculada al pueblo chono. Ya vamos a ver qué nomás. Y aquí tenemos que el territorio, desde más allá de Quevedo hasta Taura, y de Naranjito hasta Chonana, que queda más allá de Santa Lucía. Eso, el pueblo chono. El más grande, a ver, otra cosa, es el territorio más grande, aborigen, de la época de integración. Más grande que los Caras, más grande que los Cañari, ¿ya? El más grande. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se nos desvaneció de nuestra mente, de nuestra formación? Y bueno, eso es una parte, ya van a ver que hay otras cosas más. Entonces, ¿qué tenemos entonces en ese contexto? Que está vinculada a María Caich, a partir de que ella nace en Daule. María Caich Chonana fue una cacica destacada de la provincia de los Daulis. Pudo haber nacido entre 1565 y 1575. Parece que más cerca del 75. Después de un conflicto legal con un medio hermano, asumió el cacicazgo en 1559 y falleció en 1631. Esto es de los trabajos de Pérez Pimentel, que los leí yo en el año 66, cuando era asistente a los seminarios de Carlos Ceballos Menéndez, donde fui ayudante de laboratorio de Refa Parducci. Bueno, seguimos. No, perdón, no. Seguimos en la conversación. El cacicazgo de doña María Cache era parte del territorio chono, que aquí dice Quevedo al norte, o sea, los límites que ya le dije. Que coincide, pero coincide, ¿saben qué? No con la cuenca del Guayas. Coincide un concepto más preciso y más amplio y más actual, con el ecosistema Guayas. Ah, ahí lo quiero ver. Es ya la siguiente, ahora sí, la siguiente pantalla. Ese es el ecosistema Guayas. Integra la cuenca del Guayas, integra el estuario, integra el Golfo, integra el río Guayas. ¿Ya? Y miren, avanza hasta parte de la península y hacia el sur. Y ahora les pregunto, ¿y no se les parece parecido ese territorio a alguno conocido? O sea, entre los chonos y parte de Huancavilca está en el ecosistema Guayas. Y ayer escuchamos alguna vez que dijeran la provincia libre de Guayaquil, por favor, ¿qué límites tenían? Sí, pero gran parte esto. Gran parte esto. Así, aquí falta Manabí y una parte Esmeralda, pero lo demás es esto. O sea, se monta una provincia, lógicamente antes de ser libre de la colonial, sobre los territorios chono y parte de los territorios huancavilca. Así como calcados, no se apuraron nadie y armaron eso. Exacto. ¿Ya? Si ven la importancia y el papel de la geografía y que es en los libros de primaria y secundaria no aparece para nada. Y les diré esto, para mí había antes una dicotomía entre había investigaciones solo en la cuenca del Guayas y aparte había investigaciones en el Golfo de Guayaquil. Les digo porque estuve vinculado a un centro de estudio de medio ambiente, ¿ya? Y entonces no tenemos un enfoque integrado. Ese es todo un ecosistema y donde es riquísimo y por eso es que las especies
piscícolas principalmente, son con esas características que tienen, además de la vegetación y todo. Entonces, sobre un territorio tan rico, montan la bendita provincia. ¿Ya? Sigamos adelante. Allá. Entonces, mira, aquí ya estoy llenando los datos de María Caiche en el cuadro. Pero viene una cuestión, pues, y aquí también los quiero ver. Eran pocos los españoles que vinieron al final de 1500, estaban aquí. ¿Y cómo iban a manejar ese territorio tan grande? No alcanzaban, no se abastecían, ni los encomenderos. ¿Ya? Entonces, ahí surge la necesidad de que los caciques le ayuden a administrar. Por eso se da la presencia de muchos caciques y con cierta capacidad de maniobra, que ya estamos entrando en la fase de la colonia. Eso explica, más que en la sierra, la presencia de caciques acá. Y el sistema colonial se va a basar en eso, en la articulación con los caciques. Pero que no solo los caciques le ayudan a administrar, o sea, a cubrir los territorios, también que los caciques proporcionan madera, proporcionan alimentos, contribuciones, recogen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es un contexto importante en el que se da la existencia de María Caiche. Y entonces, pero viene otra cosa más. El sistema colonial ya es el inicio del capitalismo en el Ecuador y en América. O sea, ¿por qué? Porque ya estaba articulado el sistema capitalista mercantil en Europa. Y lo que va a hacer ese sistema mercantil capitalista es articular las formas de poder, de explotación, etcétera, que encuentra por acá, de todo tipo. O sea, traen esclavos, implementan la mitad, los obrajes, encomienda, etcétera, que se articula al sistema capitalista. O sea, no son formas capitalistas, pero se articulan, que son una fuente de recursos para ese crecimiento del sistema capitalista. Ya, pero ahí viene otro detalle más. Guayaquil. Guayaquil pudo haber existido sin la cuenca del Guayas y sin la península. Solita, así aquí en el patio siembro comida, en el patio siembro cacao, etc. O sea, depende totalmente de del ecosistema Guayas para empezar. Totalmente. Guayaquil como ciudad colonial, después como ciudad independiente. Entonces, cuando pensemos en Guayaquil, no es que terminen los límites físicos del cantón. O sea, Guayaquil depende, sobrevive con toda esa riqueza que lo envuelve. Entonces, ese es un elemento. El otro elemento es, ¿y el cacao? ¿Dónde estaba el cacao? O sea, no, como le dije, no estaba en el patio del colono acá en Guayaquil. Estaba en la cuenca del Guayas, pues, habían mancha. Chongón, Taule, Yaguachi, etc. Habían manchas de cacao. Cuando en 1580 se incendia, unos dicen que se incendió porque un pirata atacó en Guatemala, toneladas de cacao, 1580. ¿Ya? Aquí los españoles que estaban acá, que tenían esa información y sabían de lo que se comerciaba, etcétera, hay que aprovechar, dijeron. Vamos a empezar a producir más cacao para aprovechar de exportar. Y para
exportar el cacao, ¿qué necesitaban para que vaya a Europa? Barco. ¿Y dónde se funda con el tiempo el primer astillero real del Pacífico Sur? Guayaquil. No es en Lima, no es en Santiago de Chile, es en Guayaquil. ¿Por qué? Porque Guayaquil contaba la riqueza en las maderas y los productos, y el cacao y todo lo demás. Por eso lo hacen en Guayaquil. Empiezan primero en Puná, el primer astillero. Yo les pregunto ahora cuando hablan del astillero, y muchos van a decir, ah, sí, ahí está el Barcelona, fundaron el Barcelona, y el clásico el astillero, que dice qué. Y Guayaquil y su cantón y todas sus autoridades recuerdan ese astillero. Se lo merece, o sea, se le tiene una destacada información del astillero. El sitio mío. Intentaron me acuerdo, una autoridad, querían arrasar con todos los astilleros pequeños que habían ahí, sacarlo para continuar el malcondominio. Pero si de lo que quedaba de eso, y no hacen nada por que la gente se acuerde del astillero. ¿Ya? Guayaquileños, Madera Guerrero, y el astillero. Ahí está, pues. Bueno, así les voy a ir mandando algunas señales. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Lo que yo diría una formación socioeconómica capitalista, en el cual encaja lo que podríamos llamar modo de vida cacical. ¿Ya? O sea, como la explicación que les he dado, o sea, subordinado a todo el sistema colonial. No me movieron la pantalla, ¿no? Ya, entonces, ¿qué tenemos? Ya, ¿qué tenemos nosotros? Por un lado, familia. María, de una u otra manera, está vinculada al territorio del pueblo chono, parte del ecosistema Guayas. El sistema Guayas tiene pisos ecológicos, pues. No es una planicie. Y son diferentes lugares, diferentes tipos de productos y variedades. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién tiene el conocimiento de esos pisos ecológicos de sus productos? ¿Quién los tiene? ¿El español? El pueblo aborigen, pues los chonos, lo que queda, o sea, desarticulado, pero los chonos siguen existiendo, pues el pueblo sigue existiendo, aunque ya no tiene la fuerza de antes, pero sigue existiendo. Y eso lo manejan los caciques, pues, y esa es en parte su fortaleza y su forma de resistencia. Ya, seguimos entonces rápidamente. Bueno, lo que le di, la Fundación Guayaquil es parte del contexto. Mire, para mí Guayaquil y Daule son los dos ejes. Guayaquil el eje capitalista español, Daule el eje aborigen, chono. ¿Ya? Seguimos, división social, lo que había anteriormente con todas las características de la cultura de los chonos, que aquí yo le plantearía a don Hugo ver cómo volvemos a armar la exposición que hay guardadas de la cultura Milagro Quevedo. Que miren, ni siquiera los arqueólogos la llaman chonos, sino Milagro Quevedo. Bueno, culpa de Víctor Emilio Estrada. Y seguimos tradiciones. Esta cultura tiene sus tradiciones desde la antigüedad, Valdivia, Daule Tejar, Chorrera, hasta Milagro Quevedo, ¿no? Y un detalle, la herencia matrilineal y patrilineal van paralelas, lógicamente que predomina la patrilineal. Van paralelas, yo voy a explicar por qué en el caso del linaje Caiche. Caiche solo se llamaban las mujeres, hasta María Caiche. Los hombres eran Banepo, Chaume, etc., los que se casaban con ella. Los hijos no tenían esos apellidos. Constanza, la abuela de María, se casó con 3. Al primero lo mataron los españoles, el primero lo mató otro chono, el segundo los españoles, y el tercero ya sobrevivió. Pero
Los hijos no tuvieron, o sea, las hijas mujeres no tuvieron el apellido de los padres, sino de la madre. Y María Caiche es nieta. A partir de María Caiche, todos los demás, y que tiene hijos, nietos, etcétera, varones, Caiche. Después hablamos de eso, que no tengo tiempo. Aquí tengo datos, ya. Bueno, total, María Constanza, la abuela, la que fue viuda 3 veces, tuvo que acogerse al catolicismo y eso se impuso ya como un sistema de creencias de las comunidades. Siguiente, por favor, ya mismo me toca terminar. Entonces, ¿qué tenemos? Que de todas maneras sigue la agricultura, sigue la pesca, actividades de este territorio, ¿no? Y lo que yo le decía ahí, tecnología industrial, con la instalación de los, imagínense qué implica una industria en esa época. Cuando María Caiche es cacique, en esa época se instalan los primeros astilleros. ¿Y quién da la madera? María Caiche da la madera, da la gente, da el cacao, etc. ¿Qué recuerdo de María Caiche aquí en Guayaquil? Nada. Ya. Seguimos. Bueno, después en otro momento me queda conversar sobre. Y otro detalle, rápido, tecnológico. Se forma, o sea, lógicamente vinieron especialistas en construcción de naves, pero aquí se forman los carpinteros de Rivera, pues, que son esta población Chono y Huancavilca. Esa población y la que va a mantener su actividad en el astillero. ¿Ya? Y ese conocimiento ya se especializa en eso. La siguiente pantalla, por favor. Se me quedó dormido. Ya. Y entonces tenemos las otras relaciones políticas, los cacicazgos que ya algo se había indicado, y a ver, algo rápido aquí, un trabajo arqueológico que hicieron a San Francisco de Quito sobre las tolas y los camellones. Florencio, comenta Florencio que no hubo coerción para construir eso, o sea, como que hubo colaboración y que además no fue iniciativa individual de las familias aborígenes, sino coordinadas. O sea, había una buena relación de los caciques con su población. Y una inquietud que me sale es que en el norte de Perú, a diferencia de los incas, compartían la chicha los caciques. Posiblemente acá también compartieron la chicha. No solamente para los caciques, sino para toda la población, en ritos, en las tolas, algunas tolas que no son funerarias. Y entre paréntesis, de algunas tolas no se podrá ver al chimborazo. ¿Y no será eso una huaca mayor? Aquí nadie ha hablado de las huacas, o sea, ya, sí lo planteó Silvia, los lugares donde ella decía la gente, pero esos son formalmente huacas, pues, lugares sagrados. Y las montañas son lugares sagrados. Imagínense que se ve, si desde Vallenita se ve el Chimborazo, más aún de la cuenca del Guaya. Bueno, eso habrá que eso, por ejemplo, inquietudes que permite detectar y que hay que investigar. La siguiente cuadro, por favor. Ya, y hay una muestra rápida de la cultura, los productos agrícolas. La balsa, por favor. ¿Dónde se produce balsa? En Quevedo, al norte de Quevedo, Balsar, todo eso. Exacto. Y el uso de balsas durante siglos por los aborígenes para trasladarse por el río, porque no había carretera. Las balsas. La tecnología, la producción, todo. Hasta ahora último nomás habían balsas acá en Guayaquil. Herencia de todo eso. La famosa balsa Humboldt. Pero Humboldt lo que hizo es usar esta balsa de esta época. Ya. Exacto, la balsa. A ver, que ya tengo pocos minutos. Vital Azartu viajó a Perú para hacer una balsa como la Contigo. Y en Perú le dijeron, ya está todo chévere,
Pero ¿dónde viste la balsa? Pues Ecuador. Viene a Ecuador. Ah, pero tienes que irte pues allá a Quevedo. Y los herederos de Bob Buffa le regalaron unas balsas, que tiene una hacienda, le regalaron unas balsas a Vital Alzar. Y Vital Alzar por eso se decide salir de aquí, no de Perú, porque él quería repetirlo de la Contigo. ¿Ya? Bueno, entonces, o sea, hay para hablar de la cultura, lo que vemos aquí es que hay que hablar de la cultura chona. Bastante, bastante. Habrá que pensar en la formación de profesores, en museografía, archivo histórico, todo cómo se coordina sobre esa temática. Creo que y hasta ahí que avanzamos. Sí, porque ahí viene ya la... No le puse el gracias porque le voy a hacer personalmente gracias. Antes que cualquier ceremonia, yo fui ayudante de San Benitute. En el 90 ayudé a llevar el oficio a Patrimonio Cultural y ahora soy ayudante de María Chiquinquirá. ¿Ya? Y que yo me planteo que María Chiquinquirá sea declarada prócer de Guayaquil, porque luchó por la libertad humana, no por la libertad solo de comercio, la libertad humana. Y ella vivió en Guayaquil y nació en el distrito de Guayaquil. Entonces, yo creo que hay que empujar esto. Ojalá que los grupos afro también se interesen y que tenga una iconografía en el malecón, en un lugar destacado, María Chiquinquirá. Ya tiene una imagen en el suburbio, pero acá tiene que estar María Chiquinquirá. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta, por favor? Hola, bueno, más que una pregunta es una reflexión, maestro, agradecerle por su ponencia y la reflexión creo que debería ser para todos. Nosotros como Museo Antropológico y Arte Contemporáneo estamos en un proceso de colonización acerca de muchos temas, ¿no? Otrora muy ortodoxos y mal enfocados. Creo que usted es el mejor ejemplo de la academia, la anécdota y la reflexión democrática. Creo que es lo que tenemos que tener para la pertenencia. La pertenencia local, en este caso, hay muchas de las que por cortar, pero bueno, nosotros estamos en ese proceso. Gracias, maestro. Gracias. Doctor, ¿por qué se desvaneció el territorio étnico chono? Bueno, sobre eso estoy encontrando algo raro. Y es de que en un trabajo de un peruano, porque no me acuerdo el nombre, él habla de eso. Que algunos autores lo consideran, otros no lo consideran. Tuvieron dificultad de identificarlo. Recién Jacinto Gijón y Víctor Estrada, el con Búfalo, hablaron de la cultura de las tolas, y después Víctor Emil Estrada logra en los años 50 recién ubicar la existencia de los chonos. Entonces, ustedes tienen, o sea, de la arqueología recién en esa época, los documentos, los archivos, todos, muchos autores no coinciden de los que escribían sobre los casos de acá. Entonces, y de remate, lo que nos está pasando actualmente, ¿no? En la educación, en la información, etcétera, está como diluido. Aprovecho esto. Para mí, me queda el sabor de que si no se investiga, si no se difunde todo lo chono, lo montubio queda muy en el aire. ¿Por qué? Porque ese conocimiento, esa realidad, heredaron los montubios, los chonos. Muchas cosas habrá que investigar que a lo mejor trascienden todavía. En la alimentación, etcétera. Muchas cosas e ir estableciendo una relación entre el presente y el pasado.
Pero los montubios, mientras no ubique sus raíces en el Ochono y anterior al Ochono, Chorrera y todo lo que había, va a estar muy en el aire. No sé, otra pregunta. Profesor, yo puse algo. Buenas tardes, profesor Guillermo. En el caso, yo desearía solo un interview, un pedacito que nos amplíe el territorio. Usted me habló de la cuenca del Guayas, de la cacica María Caichichonana, pero la realeza de la Caichichonana no llegó ahí. Sus huestes y todo llegaron hasta Chanduy. Allá llegó la Caichichonana, no solamente en la cuenca del Guayas, llegó Chongón hasta Chanduy. Gentilmente amplía ese tema un poco. Bueno, también yo quedé con la inquietud. Primera cosa, según dice Pérez Pimentel, vienen de Colonchi. De Colonche, los ancestros y ancestros cacicazgos de María Cache, que aterriza y que nace en Daule. Yo una vez, hace años, sin querer queriendo, encontré el apellido Cache en Colonche, las listas de votación. Bueno, segundo, hay que tener presente que no había límites definidos, no habían límites definidos exactamente en los territorios, no que había una aduana, migración, etcétera. Pero por otro lado también había contacto, intercambios entre los Huancavilca y los Chonos. Y entonces no era raro que esté vinculado a Chongón, Chanduy, por alguna otra cosa o por una medida administrativa de los colonizadores. O sea, esa parte no he encontrado todavía, habrá que investigar eso. Antes que me olvides, antes que me olvide, y ya no sé si hoy día o mañana a una descendiente de María Caiche le toca hablar. Jennifer Vaquerizo Carchi, no sé qué está aquí. En la tarde, ella es descendiente de... Miren, y este recorte lo traje para hoy día, ¿no? Fue del año 91, martes 10 de abril del 91. Yo dije, esto lo necesito para charla. Y donde Norma Plaza de García habla del archivo histórico que estaba en cajas de madera, que ni sé cuánto, en esa época, y menciona de que qué pasó con los caciques que antes eran poderosos, que ahora están en la, o sea, es la más baja casta social. Eso lo dice Norma Plaza. Cuando de repente veo que le contestan. Y le contesta la familia Carchi Fernández. Le contesta diciendo, no, usted está equivocada. Aquí nosotros somos destacados, hemos sido funcionarios, tenemos una reina de Ecuador, ¿ya? Ministro, etcétera, etcétera, y negocios, y etcétera, por aquí y por allá. Le aclaran eso a Norma Plaza. Justo a esta chica que el año pasado dio una charla sobre esto, a Jennifer Vaquerizo. Le pregunto, oye, Yanko, que yo veo en los artículos, Yanko dice, ¿dónde está ahora el negocio de la familia? Un centro comercial Yanko, allá en Daule. Nada más, gracias.